Buen día, ¿cómo andan, gente linda? Bienvenido, bienvenida a vos que estás viajando a la facultad o al trabajo, a vos que estás tomando un cafecito o que estás en un break o lo que sea. Bienvenido a este primer capítulo de nuestra primer serie llamada Parábolas. Gracias por estar en el otro lado, gracias por compartir con nosotros este momento de calidad. Es súper, súper importante que vos nos estés escuchando. Es muy grato para nuestros corazones. Así que gracias. Y bueno, en este primer capítulo vamos a hablar de una parábola súper, súper conocida. Estoy segurísimo que, aunque no la hayas leído en la Biblia, seguramente por el término lo conoces. Es la del buen samaritano y la titulé así, Dios samaritano. ¿Por qué la titulé así? Porque si bien ahora se utiliza para un término bueno, ¿no? Como alguien que ayuda, alguien que brinda servicio o que está atento a las necesidades, ese es un buen samaritano, uno dice. En ese tiempo o en ese contexto no era algo bueno un samaritano, ¿no? Pero Jesús, que lo transforma todo, sí, hasta transformó esa palabra o ese término. Más o menos lo que se va a tratar este capítulo es de ver que samaritano en ese momento era para el pueblo judío, para el pueblo elegido, algo totalmente lejano. O una tribu, una comunidad totalmente lejana a la suya. Porque si bien habían nacido juntos en el seno de Jacob, de las 12 tribus de Israel, ahora en este último tiempo y desde 700 años antes de Cristo hasta este momento y bueno, más adelante un poco más también, eh, estaban más lejanos, más separados que nunca. Y en fin, o sea, si pensamos un poco más, el mensaje tras el mensaje que Jesús nos quiere dar a través de esta parábola es para los judíos en principal en ese momento, pero también para ahora. ¿Qué tan lejano o qué tan cercano vemos a Dios en nuestras vidas? Porque en ese momento los judíos buscaban de Dios, observando las leyes, poniendo a veces la ley por encima de Dios, fijándose en que su adoración sea en los lugares más altos, porque no significaba era que estaban más cerca de Dios, en las montañas. Incluso el templo de Jerusalén estaba en la montaña más alta de ese lugar. Así que en esos lados solamente lo podías encontrar a Dios, teniendo diferentes estilos de sacrificios y especialmente no haciéndolo enojar a Dios, sino que siendo todo al pie de la letra. Y esa lejanía es sinónimo a la lejanía que tenía con el samaritano. Y Jesús trae esta parábola. También pienso yo, haciéndolo como un sinónimo de lo lejano que estaban ellos de Dios. Uf. Así que con esta mini introducción vamos a arrancar, pero antes de arrancar, vamos a los anuncios. Como siempre, si es de bendición, si es algo grato para vos este podcast, nos gustaría y nos encantaría que lo puedas compartir en tus redes o por WhatsApp. Y bueno, ahora también sumamos en nuestro link un espacio más que es de invitarnos un cafecito. Está solamente 100 pesos creo. Y bueno, eso lo vamos a utilizar todo para invertir en este podcast que Dios mediante esperamos estar por un largo tiempo. En el sonido, mejorar el sonido, las cosas y bueno, también para el estudio, que es en lo que nos estamos formando junto a Nico. Así que gracias por acompañarnos, por estar siempre del otro lado junto con nosotros y compartir este momento de
calidad con nosotros. Así que ahora sí, arrancamos. Dios samaritano. Eh, Quisiera comentarte un poco de cómo comienza esta rivalidad, esta lejanía, este odio entre estas dos comunidades. Y comienza más o menos alrededor de 700 años antes de Cristo, cuando se produce la división, ¿no?, del reino del norte, el reino del sur, y el reino del norte es conquistado por el imperio asirio. Algunos judíos, o su mayoría, no, la parte más eclesial de la élite judía, es exiliada. Y bueno, los judíos que se quedan son algunos que después van a terminar formando esta comunidad de samaritanos, y son aquellos que al quedarse en el lugar comenzaron a recibir asirios y personas de diferentes naciones, y se comenzó a multiculturizar y a crear familias mixtas. O sea, con asirios, no sé, eh, los faraones, la gente de los faraones, con, con todos, o sea, estaban todos ahí, era un menjunje de culturas. Y bueno, y esto enojó mucho a los judíos, muchísimo, tantos que comenzaron a decir que eran lo peor, lo peor, lo peor del mundo conocido hasta el momento. Lo llegaron a declarar peores que sus enemigos, peores que cualquier persona, porque al ser elegidos como pueblo de Dios, ellos mismos solitos se profanaron. Entonces lo declararon semejante a los puercos. Y seguramente la mayoría sabe que los puercos es lo más impuro para los judíos. Tanto que lo que tocaba un samaritano, para un judío ya se convertía en algo impuro. O sea, no era lindo eso para un samaritano. Que bueno, los samaritanos, a pesar de multiculturalizarse y muchas veces caer en la idolatría, intentaron, dentro de todo, seguir observando la ley, entre comillas. Crearon su templo y también aceptaron a Moisés como profeta, a la Torá, a la ley, todo menos a los demás profetas que le siguen a Moisés. Pero de igual manera se las mandaban. Vamos a decir, vamos a ser justos. Pero no eran los únicos. También los judíos, tiempo después, con un monarca, van y destruyen este templo, este santuario de los samaritanos. Y así cada vez la rivalidad se hacía más grande, el odio, la pelea, la discordia. Y ahí, unos par de años antes a que se produzca esta parábola, más o menos en el año 6 o 9 después de Cristo, entre esos años, mencionan en el libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, que brevemente hay un suceso donde los samaritanos en Pascua, tiran huesos humanos en la plaza de Jerusalén. Profanaron todo Jerusalén en Pascua. O sea, ¿entienden la gravedad que tiene esto? O sea, en este momento donde Jesús se le ocurre hacer esta parábola, estaba toda flor de piel. Estaban las heridas ahí, expuestas, más grandes que nunca. Y Jesús no tiene mejor idea de hacerlo. Y lo hace porque primero, un doctor de la ley. O sea, ya con el nombre ya sabemos que sabe, que es una persona erudita, sabia, conocedora. Entonces, como dice, también lo quiere poner a prueba. Y le pregunta, ¿qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús, sabiendo que él sabía, le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo.
Me salió un doble tempo ahí, curioso. Y bueno, respondió exactamente eso y le dijo Jesús, ahora sí alcanzarás la vida eterna. Pero, pero, el doctor de la ley, bicho, para justificar su pregunta, le pregunta, y bueno, ¿quién es mi prójimo? O sea, el doctor de la ley comienza a hacerle esta pregunta a Jesús para ponerlo a prueba y en un decir, a ver qué onda con este chabón que viene de Nazaret, de un lugar totalmente recóndito, donde nada bueno sale, este que no tiene educación, este pobre, ¿qué tiene para enseñarnos a nosotros que está haciendo lío por todos los pueblos? Que dicen que sana, que libera, que hace tantas obras y maravillas, signos y prodigios. ¿Qué tiene para decirme a mí que soy el doctor de la ley? No es como una... Así, con esa intención iba el doctor. Y Jesús, aprovechando esa intención, saca de la galera esta parábola hermosa que se encuentra en el Evangelio de Jesús según San Lucas, capítulo 10, del 30 al 37. Y dice así: Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que bajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolo con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo al albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre, asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Oh. Bueno, vamos a ir directamente al suceso de esta parábola. Pero antes te quiero hacer este comentario. Este contexto de la parábola de ir de Jericó a Jerusalén era algo que podía pasar o que pasaba habitualmente en ese tiempo. O sea, en el lugar donde le roban a este hombre, lo despojan, lo lastiman y lo dejan medio muerto, era algo que podía pasar habitualmente. Era un lugar peligroso. Entonces aprovecha todo esto Jesús y pone en contexto algo que podía suceder en cualquier momento. Y lo vemos a este hombre, moribundo, donde lo mirás ahí, pasás de cerca y no sabes si está muerto, si está vivo, si está o cómo está, cuánto le queda o si se recupera o qué onda. Y primero pasa el sacerdote, lo ve y pasa de largo. Después el levita hace lo mismo. Hoy no vamos a ser duros con ellos dos, o no vamos a ser tan duros como siempre, sino vamos a tratar de empatizar un poco con ellos, de entender su situación también, la que estaban atravesando. O sea, porque ellos no solamente, sí, por la ley, como siempre decimos, pero no es cualquier cosa, así por la ley, no son unos malos hipócritas que esto que el otro, sino que, ¿no? Por su tradición, por observar la ley y demás cosas, ellos tenían que tener un estado de pureza que tocando el cuerpo de un muerto iban a tener que pasar por el proceso de una purificación en la que no era accesible, porque generaba un gasto económico,
generaba tiempo apartado, o sea, no era así nomás, era un quilombito, era, no sé, como hacer un trámite en ANSES más o menos. No, posta era un verdadero quilombo. Y no solamente eso, sino porque vos, imagínate, estás tranquilo, no sé, yendo a orar, yendo a hacer algo, al trabajo o lo que sea, y te cruzas a alguien recién atacado, medio muerto, en un lugar peligroso, donde esas cosas podrían pasar y hasta mismo si se quedaban a ayudarlo le podría pasar a ellos. ¿La pensás? ¿No? Pasás por Fiorito. No, mentira. Pero pasás por un lugar peligroso y a veces, sinceramente, ¿no? Seamos sinceros esta vez, porque ahí es donde entramos nosotros, donde me reflejo yo. Hay veces que vemos situaciones en donde no sabemos cómo actuar, en donde no sé qué decir, qué hacer, cómo proceder. Y posta esto, esta parábola me llevó en especial en un momento donde estaba muy, muy apático, donde sinceramente me había olvidado del poder de Dios, me había olvidado de cómo Dios obra y cómo puede transformar todas las cosas. Y me veía así, sí, sinceramente así, como este sacerdote y este levita, sin esperanzas de que este chabón ya está medio muerto, ya no va a cambiar más, ya tiene muchísimos años en adicción, ya delinque que es chiquito, ya se prostituye hace un montón, ya vive en la calle por generación y generación, ya piden comida desde que están en los brazos de sus padres, de sus madres. Ya está, ya están perdidos, la sociedad está perdida, la juventud está perdida, todo está perdido. Ya está, ya no tienen salvación, ya no van a cambiar nunca, nunca más. Yo no sé a vos, pero estas frases se me hacen muy personales, muy conocidas. Porque sí, más de una vez yo la pensé sobre otros y seguramente otros en su momento la pensaron sobre mí. Y yo estaba pensando muchísimo esto sobre otras personas. Porque sí, en el lugar donde vivo veo constantemente gente sumergida en adicciones. Gente, no sé, peleándose constantemente, gritando. Eh, También en las noches de misericordia, las noches de caridad en las que iban muchísimas familias a vivir en las calles. Y semana tras semana ver más y más gente. Ahí se anula las personas que puedan salir de esa situación donde están. Y comencé a descreer de que ellos podrían salir adelante. Y un día me encuentro leyendo esta parábola, reflexionándola, estudiándola, y es donde siento que Dios me lleva a ese primer lugar, ese primer encuentro que yo estuve con Él, donde yo me encuentro, donde Dios me encuentra, caminando en esa calle de tierra, descalzo, en cuero, en short, casi prácticamente desnudo, donde muchas expectativas quizás de buena vida o de futuro o de esperanza no se tenía. Pero Él, a través de esta persona, sí tenía algún tipo de esperanza. Sí confiaba en mí y eso era un montón. Y yo me había olvidado de esto. Me había olvidado de ese Dios en cual empecé
a conocer, ese Dios en cual conozco, ese Dios que transforma vidas. Y poco después de esto, una de las personas con las que más hablábamos y la que más nos compartía que estaba consiguiendo laburo allá, acá, pero por temas de económicos y también porque nadie le salía de garante, no podía conseguir una habitación donde poder alquilar y salir de la calle. Pero él estaba esperanzado, estaba con muchas ganas de salir adelante y nos decía, ¿no?, que si no lo volvíamos a ver era porque ya pudo conseguir un lugar donde dormir. Eso es muy fuerte porque la gente de la calle, si no la volvés a encontrar, son por dos extremos gigantes. Porque murió, porque le pasó algo feo, o porque pudo salir adelante. Y no sé, ese 0,1% salió adelante y es impresionante. Y al hacerme recordar de dónde me sacó a mí, en hacerme vivir esta experiencia, es en decir, ¿no?, que Jesús me reveló, si lo puedo hacer con Él, si lo puedo hacer con vos, lo puedo hacer con cualquiera, con quien Él quiera, porque es su obra, es su amor, es su poder, es su cercanía, no su lejanía, la que transforma vidas y genera esperanza en los corazones de las personas, la que dignifica y trae sentido a las vidas. Y acá ya podemos entrelazar el personaje del buen samaritano. Este buen samaritano que aparece y no tenía nada que ver con este judío. Porque incluso él no era declarado con la introducción que hice antes como prójimo, sino como adversario. Los prójimos de este hombre eran justamente el levita y el sacerdote. Pero pasa algo totalmente distinto con el samaritano. El samaritano, al verlo, se le parte el corazón. Al verlo le produce una compasión que le sale de lo más profundo de las entrañas. Esa compasión lo lleva a actuar. Inmediatamente lo venda, lo cura, le pasa aceite, vino, lo carga consigo y lo lleva a este albergue. Acá es súper importante entender que Dios se hace cercano en la persona de Cristo Jesús y a su vez Jesús se refleja en este buen samaritano, que era una persona tan lejana al pueblo judío, semejante a la lejanía que el pueblo judío tenía con Dios. Jesús viene a sanar esta relación. Jesús viene a sanar la relación que tenemos con Dios. Jesús viene a comunicarnos que no está enojado, que no es un Dios lejano que habita en las montañas, en lo más alto, en las alturas, en la riqueza, en el sacrificio o lo que sea, sino que es un Dios amigo y no un Dios enemigo. Es un Dios que no abandona. Es un Dios que siempre está. Es un Dios que ama tanto, que se hace tan cercano para hacerse humano y habitar entre nosotros. Es Jesús quien viene a sanar, a vendar nuestras heridas, haciéndose prójimo y cercano de toda la humanidad y de cada uno de nosotros en particular, que no es ajeno a nuestras realidades y que está a la distancia de una simple y sencilla oración, y se hace cargo de nuestras heridas, de las cosas que nos despojaron, de los golpes y maltratos, y viene para sanarnos.
Jesús es un hombre libre de la ley, porque en fin la ley produjo apatía, adormecimientos de sentimientos. La ley produjo una separación de hermanos. Y Jesús, que está por fuera de la ley, sino movido por amor y compasión, se hace prójimo, cercano. Y ser libre, ser una persona libre, en efecto, produjo acción y sanación en alguien en la que nadie daba 2 pesos ya, en alguien que estaba medio muerto. Y la parábola no termina ahí, sino que lo carga en su montura, lo lleva al albergue. Este samaritano paga 2 denarios y le dice que lo cuide hasta cuando vuelva. Y hace unas semanas estuvimos recordando esto en Pascua. Jesús pagó un precio. Nos dijo a nosotros que somos la iglesia: cuida a este hombre hasta que yo regrese. Jesús nos invita como iglesia a que nos cuidemos los unos a los otros. Aquí creemos vínculos con las personas que produzcan una existencia. Que no sea pasar y ver a una persona más que pierde su vida sin recibir un gramo de compasión. Que en este albergue, en esta casa en común que tenemos, todos seamos abrazados, todos seamos recibidos, todos seamos sanados y fraternos hasta que Él regrese. En fin, el sentido de esta parábola nos dice que estar sujeto a la ley puede generar apatía y esclavitud, pero estar sujetos al amor y la compasión genera libertad y esperanza de que todo puede cambiar, de que Dios lo puede transformar todo y de que su iglesia pueda generar una casa en común en la que todos sean bienvenidos, en la que todos podamos compartir el pan. Recuerda, metanoia es renovar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir. Paz y bien, amigos. Nos vemos en la próxima.